Nosotros lo que pretendemos es, lo mismo que los vecinos, es que se declare de una vez por todas áreas de especial o de naturales de especial interés, La Biesca, Peñajorao y Pozo Tremeo. Que sea el ayuntamiento o que sea la consejería, evidentemente, nosotros tenemos como especial interés que se declare, pero también, lógicamente, planteamos que debiera ser la consejería la que asumiera la gestión de estas áreas, porque, desde luego, los ayuntamientos bastantes recortes tenemos por parte del Gobierno del Partido Popular, desde el Fondo de Cooperación Local, luego con la reforma ahora nueva de la Administración local, etcétera, etcétera, y yo creo que en ese sentido la consejería debiera liderar esa iniciativa para llevar adelante esta figura de protección de estas áreas especialmente. ¿Cómo nos van a explicar los representantes del Partido Popular, cómo nos va a explicar el alcalde de Torrelavega que desde el año 2012 tienen un decreto en el que se establece la declaración de La Biesca como área natural de especial protección y estamos finalizando mayo del 2013 y no se ha movido un papel? Estamos hablando de La Biesca, un área en la que la Asociación de Vecinos del barrio Covadonga es especialmente trabajadora, especialmente reivindicativa. Nadie puede decir que se nos ha olvidado La Biesca a los ciudadanos de Torrelavega y me atrevería a decir a Cantabria. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? ¿Qué ha hecho, en este caso, el alcalde de Torrelavega? Absolutamente nada. No podemos entender que haya habido ninguna gestión. Tienen un modelo de decreto y solamente le tiene que aprobar. Recordar además que en Polanco tan singular espacio sufrió ya unos importantes destrozos que fueron objeto de denuncias tanto en el Seprona y denuncias en los medios públicos, que supuso un destrozo con motivo de una saca de madera, y también en aquella ocasión el ayuntamiento actuó con lentitud y poca eficacia respecto a tomar medidas. Por tanto, que solicitamos igualmente que el resto de mis compañeros desde Polanco se solicita la agilización de la tramitación del expediente y además ese segundo punto que sería fundamental, teniendo en cuenta los ajustes que sufrimos todos los ayuntamientos, pues que sea el Gobierno de Cantabria quien se encargue de la gestión de los mismos.